Hola a todos, espero se encuentren bien. Voy a continuar con esta serie del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrenta Fabiano Caruana con piezas blancas y Magnus Carlsen con piezas negras. Les recuerdo que a los lados aparecen las vestimentas de los jugadores con su color respectivo hacia las piezas que están jugando. Y bueno, hoy toca la quinta partida y vamos a comenzar. Esta partida comienza con E4, C5, caballo F3 y caballo F3 a caballo C6 y se propone una siciliana nuevamente y veremos con qué se va a continuar, con qué variante. Alfil B5. Se continúa con la variante Rosolimo que se ha jugado ya 3 veces en este campeonato mundial. Se continúa con G6 como se ha estado jugando, pero en este caso se juega en roque, no se hace alfil por C6 como se ha jugado en las anteriores dos partidas. Se continúa con alfil G7, torre E1, E5. Nuevamente les explico que este E5 se juega para evitar que haya un probable E5 y sobre todo disminuir el control de la casilla E5. Se continuó con E5 como comenté y aquí viene una jugada muy buena por parte de Caruana. B4. Aparentemente es una jugada que entrega un peón y no es buena. Pero esta jugada es muy interesante ya que se puede decir que es un gambito dentro de su apertura, ya que está entregando un peón con tal de las blancas tener un poco más de desarrollo y se continuó con caballo por B4. Aquí es interesante comentar que si se jugaba a C por B4, las blancas podrían continuar ya sea con A3 y tratar de entregar más peones con tal de abrir sus columnas y tener más dominio o más desarrollo. Es por eso que las negras deciden tomar con caballo para mantener la posición todavía más estática y mantener sus peones sanos. Aquí se continuó con alfil por B2, alfil por B2 como vemos ya desarrolla un alfil, esa era la idea principal, entregar un peón por el desarrollo. Se continuó con A6 atacando ese alfil de B5 de Caruana y Caruana a su vez hace lo mismo, A3 para atacar el caballo de B4 que tiene Carlsen. Esto se puede llamar o es llamado como una jugada intermedia. Se continuó con A por B4, A por B5, A por B4, torre por A1, alfil por A1. Hasta aquí vamos todo tranquilo, todo equilibrado. Y nuevamente Magnus Carlsen pasa de comer este peón y quedar con una estructura dañada de sus peones, por ejemplo, algo así, quedaría muy mal. Son tres peones en una misma columna, eso no es bueno. Y lo que decide jugar es D6, esto con la idea de proteger sus peones. Se continuó con B por C5 y Carlsen no decide tomar ese peón, prefiere desarrollar ya que ese caballo se encontraba un poquito, se encontraba dentro de la casilla y no se encontraba desarrollado. Se continuó con dama E2. Este dama E2 es una jugada interesante y buena por parte de Caruana, ya que en primera ataca el peón de B5 y por otra desarrolla su dama y trata de controlar o hacer presión sobre esa diagonal que marqué. Se continuó con B4 y Caruana jugó dama C4. Jugar dama B5 con un jaque no es del todo bueno ya que se puede tener varias posibles maneras de cubrir ese jaque y básicamente lo que ayuda a Carlsen a desarrollarse en lugar de mantener la presión, por lo que se jugó dama C4, mantiene la presión sobre este punto, sobre el peón de B4, hace un poco presión sobre F7 y protege su peón de C5 y ahí se mantiene todo. Aquí se continuó por parte de Magnus Carlsen con dama A5. Esa es otra jugada interesante y muy buena, ya que por una parte desarrolla a su dama, la saca de donde se encuentra y toca el punto o el alfil de A1 y ataca al peón de C4. A su vez también defiende su peón de B4. Por ahí está pasando un camión que pasa por mi casa, pero bueno, espero no se escuche mucho. Aquí se continuó con C por D6, atacando el caballo de Magnus Carlsen, pero aquí Magnus Carlsen
hace otra cosa, se presenta nuevamente lo que es la jugada intermedia. La jugada intermedia es hacer una amenaza mayor a la que se está presentando. Es por eso que juega alfil E6 atacando a la dama de Caruana. Aquí se continúa con dama C7, se hace el cambio de damas, dama por C7, D por C7 y se juega caballo C6, desarrollando su caballo, protegiendo su peón por alguna cosa. Y bueno, se continuó con C3 y aquí se juega rey D7, que es una muy buena jugada. Primero, si Magnus Carlsen trataba de capturar ese peón de C3, Caruana recapturaba con su caballo y desarrollaba una pieza. Es por eso que se juega rey D7 y mantiene este caballo, este alfil e incluso esta torre un poco pasivos. Controlan buenas casillas, pero se encuentran un poco pasivos en la posición, a pesar de que se tiene el rey un poco en el centro por parte de Magnus Carlsen. También esta jugada tiene un doble propósito. Primero, tratar de atacar este peón y por otra, abrir el paso a la torre de Magnus Carlsen. Se continuó con C por B4 y torre A8, atacando el alfil, preguntándole hacia dónde quiere ir. Se continuó con alfil C3, rey por C7, D3, tratando de buscar un poco más dominio sobre el centro. Se juega rey B6, Magnus Carlsen trae a ese rey un poco más hacia el centro, muy valiente, y veremos si le funciona todo esto. Se juega alfil D3, habilitando la casilla C3 para su caballo por parte de Caruana. Se continuó con torre D8. Aquí probablemente había una idea interesante que como es la de rey B5, pero se podría responder fácilmente con caballo C3, rey por B4 y torre B1, jaque, y el rey se tiene que mover a alguna casilla, por ejemplo C5, y la torre entra en séptima, recapturando el peón, y ya queda un poco pasiva las piezas negras. Hay igualdad, pero se queda un poco más, pierde la iniciativa que ya estaba teniendo. Es por eso que se juega torre de 8, se mantiene todo equilibrado y con presiones por todos lados. Se continúa con un jaque con alfil E3, se juega rey, rey B5, caballo C3 jaque y ahora ya no hay la idea de torre B1, puesto que este caballo no está protegido. Entonces, por eso se llegó a rey por B4 y se continuó con un jaque, pero con el caballo en D5, caballo D5 jaque, y aquí viene una serie de cambios. Alfil por D5, E por D5, torre por D5 y aquí ya se ganó un peón por parte de Magnus Carlsen. Se tienen 5 peones negros contra 4 peones blancos. Bueno, continúo. Torre B1, rey C3 tratando de entrar en la posición de Caruana, torre por B7, caballo D8 protegiendo su peón de F7. Viene un jaque con torre C7 y se continúa con rey por D3, capturando otro peón nuevamente y manteniendo el peón de ventaja. Aquí viene una jugada algo fina por parte de Caruana y con mucho veneno. Viene alfil rey F1 y se continuó con H5. Si en caso de continuar con H5, Magnus Carlsen hubiera jugado con E4, aquí les invito a poner en pausa el video y encontrar cuál es la mejor jugada para las jugadas blancas, ya que hay un mate y no les diré en cuántas jugadas. Bueno, espero que ya hayan buscado y aquí la mejor continuación era caballo E1, jaque mate. Como vemos, esta casilla está cubierta por el alfil, todas estas están cubiertas por la torre. Nuevamente esta casilla está cubierta por el alfil y está por el rey. Y el caballo está dando un jaque mate. Bueno, no se jugó eso, obviamente. Carlsen vio el mate en 1 y por eso se jugó H5.
H3, rey E4. Aquí viene un jaque con un ataque doble, con caballo G5, se ataca al rey, a la vez que se ataca al peón de F7. Nuevamente vemos que el peón de F7 es fácilmente atacado por las piezas del contrario. Se continuó con rey F5, caballo por F7, caballo por F7, torre por F7, se juega alfil F6 y tras G4 se acordaron las tablas entre los jugadores, puesto que se tiene igualdad en peones, 3 cada uno, hay alfiles del mismo color y hay torres aún. Para ellos esta posición ya no hay más que darlo. Y bueno, hasta aquí este video. Fueron tablas, nuevamente repito, por si no lo había repetido. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por ver y nos vemos. Hasta la próxima.